¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Rosario. ¿Qué programa vamos a tener hoy? Porque he convocado a un ídolo del fútbol aquí, de la ciudad. Pero mejor lo presentamos en sociedad. Aldo Pedro Poy, exjugador de Rosario Central, concejal, 67 años, 3 hijos, 3 nietos, más un nieto en camino. ¿Cómo te va, Aldo? ¿Qué tal, Carlos? Qué alegría que hayas podido venir a charlar un poquito con toda esta platea. Este programa es muy especial porque vamos a conocer un poco algunas cosas que ya todo el mundo que es fanático del Central, que sos el ídolo de muchos, conoce. Pero hay gente nueva que siempre se renueva, decía Emil Telegrán, que vamos a charlar un poquito de tu vida, de cómo fue transitando desde cuando era chico hasta llegar a ser un crack de fútbol, un ídolo, y hasta ser político, que también vamos a ahondar en ese detalle. Bueno, para mí realmente es un gusto poder estar acá con vos haciendo este programa. Realmente son programas que me encantan hacer cuando uno habla un poco de la historia de cada uno, y creo que me voy a sentir muy a gusto. Bueno, a ver, ¿modelo 45 sos? Modelo 45. A ver, y... Súper... ¿Sí? Sí, súper, ¿cómo es? Automático. Y, ahora, y caja diferencial. ¿Naciste que en septiembre del 45? Nací el 14 de septiembre del 45. ¿En Rosario ciudad o en los barrios? ¿Dónde? No, tuve la suerte de nacer en Arroyito. Con razón. Arroyito, a 4 cuadras del Gigante, y nacer ahí, en la casa que yo habitaba con mis padres. O sea, eran los partos todavía de esa época que por ahí se podían tener en la misma casa. Y todavía, digamos, era bien barrio, sin tantas construcciones. No, ya había bastante construcción en esa época, porque pero era mucho más barrio que ahora, ¿no? Ahora el Arroyito ha crecido mucho, y así que siempre fue un barrio de ferroviarios y de gente que en ese momento ganaban bien, porque tenían un buen trabajo. Y era un barrio de gente trabajadora totalmente, pero un buen barrio. ¿Hiciste toda la escuela primaria y secundaria ahí en esa zona, en ese barrio? Sí, hice la primaria en la escuela de ahí de la zona, por la calle Juan José Paso, José Manuel Estrada se llama una escuela, todavía existe, una escuela hermosísima, muy grande, y donde había una muy buena enseñanza. Después, la secundaria cambié, fui a en otro colegio, y terminé ahí otra vez en la José Manuel Estrada, en la parte vespertina, que empezaba a las 7 de la tarde, porque ya empecé con los entrenamientos, y a veces entrenamos mañana y tarde y no podía faltar. Para poder terminar. Así que para poder completar los entrenamientos como tenía que ser, terminé cuarto y quinto año ahí en la escuela José Manuel Estrada, turno vespertino. Ahora, ¿de chiquito el potrero, jugar al fútbol, eso fue la pasión o cómo surge? No, siempre fue la pasión. Creo que practicaba un montón de deportes, un montón de juegos de barrio, que en esa época había muchos, que se de jugar a las bolitas, a las figuritas, a los trompos, en todo era bastante, me destacaba. Ajá. Pero el fútbol era mi pasión. No sé, salíamos del colegio y nos poníamos a jugar a la pelota hasta la noche. ¿Y en la calle, a los voleos con la pelota de trapo, a los picados, cerrábamos la calle y jugábamos en la calle, un arco de un lado y del otro, y jugábamos en la calle, y si no en el Parque Alén, claro, que lo tenía ahí cerquita de mi casa, y donde ahí pasé muchas horas de mi infancia dentro de ese parque. ¿Y era responsable, estudioso? ¿Cómo era como hijo con tu familia? Sí, era normal, estaba bien en el colegio, me iba bien, tenía una hermana que me ayudaba mucho. En geografía me hacía algunas cositas, me las hacía ella. Y la profesora que tenía yo había sido profesora de ella también, entonces cuando yo presentaba el programa me dice, este te lo hizo tu hermana. Tenía el sello, tenía la marca. Tenía el sello. Exactamente. No, pero fui un buen alumno y terminé, y después no quise seguir facultad porque ya estaba prácticamente con el plantel profesional y era muy exigente, y bueno. Ahora, fíjate vos, decidí ser jugador de fútbol. ¿Cuándo comenzaste la inferior? ¿En qué año? ¿En 60 y cuánto? ¿62? En el 62. 62. Sí. ¿Y debutaste en 65? Y debuté en el 65. ¿Y cómo fue ese día
jugar en primera con tanto, la pasión por los colores, poder estar ya en el 65 siendo parte de la primera. ¿Qué sensaciones había dentro de La verdad que fue una cosa muy impensada y muy rápida, porque a mí me gustaba jugar al fútbol, o más que nada jugar a la pelota, como decíamos nosotros. He jugado en todos los barrios de Rosario, en todos los campeonatos que se hacían por los barrios. Yo creo que no hubo un club que no jugué. Siempre se hacían en las canchas de básquet, que le ponían los arquitos y ahí se armaban los equipos. Bueno, jugaban jugadores que fueron muchos jugadores de primera, ¿no? Y bueno, y recorrí todo Rosario jugando, y un día siempre me querían llevar a jugar a Central y mi viejo decía, sos chico, todavía no. Y bueno, un día aparecí porque se probó un amigo mío ahí del barrio, Omar Alama, que ahora vive en Córdoba, y lo acompañé a él, y bueno, cuando me vieron ya me conocían, ahí nomás quedé y empecé a jugar una cuarta. Ajá. Fue en el año 62. Tuve la suerte de siempre salir campeón. ¿Con todas las inferiores? Sí, en el 62 salí campeón, en el 63 y en el 64 salimos campeones. Entonces, por cábala había que llevarte a la primera, el 65. El 64 salimos campeones de tercera división con una tercera que jugaba muy bien, fue un espectáculo. La gente el domingo se jugaba tercera, reserva y primera. Claro. La gente iba a ver la tercera y se volvía a la casa, y después algunos volvían a ver la primera. Mirá vos. Jugaron muchos jugadores de esos, jugaron en primera división. Ahora, y en el 65, Sí. cuando te tocó debutar en primera, ¿qué contra Huracán fue eso? Contra Huracán, en Buenos Aires. ¿Y qué te quedó de ese recuerdo? Porque siempre la primera vez te deja alguna anécdota. Y sí, como te decía antes, fue inesperado, porque yo no pensaba jugar en primera, yo jugaba porque me gustaba. O sea, no era la prioridad ir y jugar en la primera. Lo Por hacía como supuesto. hobby, lo hacía como no Lo estaba hacía- pensando lo hacía profesional. como un deporte, pero no como piensan ahora los chicos que ya juegan en la sexta y quieren ser jugadores de primera. Era otra época completamente distinta, donde los jugadores jugaban muchos años. En primera división era muy difícil jugar en primera, más joven, porque siempre estaba el lugar ocupado, ¿no? Claro. Se vendía muy poco y bueno, y Central en esos años, en el 65, era un equipo que siempre estaba a mitad de tabla. Era un club muy ordenado, financieramente muy ordenado, pero los equipos eran, a pesar de tener buenos jugadores, íbamos a Buenos Aires y casi siempre perdíamos, ¿no? Era un equipo de mitad de tabla, un poquito más arriba. ¿Y el primer contrato económico? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo lo pudiste hacer? Y el primer contrato creo que lo hice en el año 67, cuando ya empezó Mirá a dirigir Hino Mirielo, que fue el técnico que a mi entender cambió el club, ¿no? Cambió el club, pasó de ser un club bastante amateur a ser un club profesional. Ahora, Recién en esa época. Pero fíjate que vos estás diciendo que debutaste en el 65 y recién contrato en el 67. Hoy no pasaría esto. Hoy alguien que debuta en primera, si no tiene contrato, es casi ya imposible. Además, lo están queriendo comprar. Anoche veía un programa de televisión y decía que el hijo que fue el hijo de Maradona, cuando tenía 6 meses en la panza, ya recibió una oferta del Napoli para contratarlo por la duda, pensando que llega a salir bueno como el padre. Y ya están pensando a veces, cuando están haciendo su primer contrato con la pelota, se están contratando jugadores. Y sí, hoy en día cambió todo, porque yo creo que la televisión y los medios de comunicación cambiaron toda la realidad, ¿no? Ahora te ven jugar en cualquier lugar del mundo y uno ve partidos de cualquier lugar del mundo. Yo, por ejemplo, fui a la selección en el Mundial 74 y era la primera vez que viajaba a Europa como jugador. Y no conocíamos los rivales. Claro, vos sabés que vos tenés otra cosa que también destaca el hincha, ¿no? El hecho de que no te hayas ido a jugar a otro club, que siempre jugaste en Central, cosa que eso hoy es impensable. Si no facturás, no haces el 15%, no progresás económicamente. Qué distintas etapas, ¿no?, del fútbol. Y sí, completamente distinto, porque como te decía antes, la televisión modificó todo, ¿no? Y entonces ahora se gana mucho más que antes y las posibilidades económicas, uno yendo a Europa, son mucho más convenientes que jugando acá. Muchísimo más convenientes. Cuando yo jugaba, tuve oportunidad de irme a jugar al Celta de Vigo una vez y al Paris Saint-Germain la última vez, cuando salimos campeones en el 73. Salimos campeones el 28 de diciembre y yo tenía que viajar el 4 de enero. Y no acepté ir porque, bueno, me casaba el 2 de enero y fue todo muy rápido. Teníamos
un equipo excelente, un técnico espectacular que era Carlos Grigol, teníamos un grupo humano muy bueno, ganamos casi todo, estamos prendidos en todos los campeonatos, ganaba bien por jugar en la Argentina. Pero ganar Entonces, bien, ¿qué era, por ejemplo? A y ver, ganar la mitad de lo que podía haber ganado en Europa. la mitad. Y ahora, no sé, son 20 veces más. Sí, no, por eso. Pero aparte hay contratos publicitarios que antes no sé si Claro, había. no existían, No no existía. existían. Yo hice algún contrato publicitario cuando hacía 20 años que no jugaba. Mirá vos, al revés. Y claro, cuando jugaba Pero es nada. porque la leyenda de Aldo Peropoy hoy en día sigue siendo muy fuerte. Entonces, ¿cómo te pega todo eso de que la gente te tenga como un ídolo, te siga queriendo después de tanto tiempo? Porque mucha gente ni te vio jugar. Y hablar de Peropoy y se le cae la lágrima. La mayoría no me vio jugar. Yo el último año que jugué, el 74, me lastimé el último partido del campeonato y no pude jugar más. Tenía 28 años. ¿Y para cómo justo te lesionaste contra, me lesioné contra un partido con Newell's, sí. Sí, y para colmo con Sanabria, ¿no? Sí. Yo lo trabé y él se cayó arriba mío y ahí me lesionó la rodilla. Que no pudiste volver más. Dice, hoy intentaste. No, me operaron muy mal y tuve problemas y una operación que era muy simple salió mal y no pude jugar. Y bueno, y ahí empezó otra vida distinta para mí, que es lo que yo a veces, cuando he estado en algún momento en división inferior de Central muy poco tiempo, siempre le he aconsejado a los chicos que se preparen para otra cosa, porque no todos llegan a primera. Y a mí me sorprendió a los 28 años tener que empezar una vida completamente distinta a la que tenía, porque jugar al fútbol no es fácil, porque es una carga emocional importante, una responsabilidad importante y hay que cuidarse, hay que entrenarse, es una vida bastante difícil, pero no difícil, que tiene bastante aplicación, uno tiene que ser muy aplicado. Irresponsable, sí. Irresponsable, pero después es lo más lindo que te puede pasar, porque uno gana plata haciendo lo que le gusta. Después tenés que empezar a hacer otras cosas que no sabes cómo son, y bueno, hay que aprenderlas y hay que empezar, hay que empezar a luchar y a trabajar para mantener lo que uno ha hecho, para mantener su familia, su hogar, Aldo, vamos a ir a una pequeña pausa, porque todavía nos queda para charlar de un montón de anécdotas, la famosa palomita de Poi, la fuga cuando no te quería que te encuentren, y te voy a contar cómo yo te conocí a vos. Así que después de la pausa, en un minuto, volvemos. Complejo Polideportivo ANSAP. 3 piletas, hotel, canchas de deportes. Complejo ANSAP te espera en familia. Todos los martes en Indumentaria, aprovecha hasta un 30% de descuento más 3 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito del nuevo Banco de Santa Fe. Círculo Policial de Oficiales, Asociación Mutual de la Provincia de Santa Fe, beneficios en salud, turismo y hotelería, deportes, ayudas económicas, créditos para emprendedores, servicios para policías sin distinción de jerarquía, jubilados y pensionados provinciales y empleados públicos. Asóciese, estamos abiertos a toda la comunidad. AMSAP, Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, la mayor institución de servicios de la provincia, ahora abierta a toda la comunidad. Disfrute mucho más integrándose a una gran mutual. AMSAP, Suipacha 2463, teléfono 455-3575, Santa Fe. Autobuses Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Bajada España, lejos del ruido, cerca del río, especialidades en pescados, Bajada España Restaurante, España y Río Paraná. Bueno, Aldo, a ver, vamos a algunas anécdotas que son famosas, porque ¿quién no habla de la palomita de Aldo Peropoy? Contá esa anécdota porque realmente, bueno, lo que saben de fútbol fue el significado más grande para Central haber salido campeón, justo contra el rival de siempre, pero no fue acá, fue en la cancha de River. Cancha de River, porque los clubes no se pusieron de acuerdo. En una semifinal en ese momento se juega en cancha neutral y no se pusieron de acuerdo en qué cancha jugar acá, entonces la AFA resolvió jugar en Buenos Aires.
que nos vino muy bien porque nuestro técnico era La Bruna, conocía el estadio, era muy cabulero, tremendamente cabulero. Por ejemplo, nosotros nos fuimos a concentrar ahí en la cancha de River 3 días antes del partido y Ángel decidió que fuéramos al vestuario visitante, porque llevaba muchos años River sin ser campeón. Entonces decía que el vestuario local era mufa. Y fuimos al visitante, nos cambiamos en el vestuario visitante. Es increíble esas cosas. En el fútbol pasa mucho. Ese fue un gran técnico también. Y bueno, pasa, y creo que era cabulero, en serio. Era muy cabulero. Sí. Si tenía miedo de viajar en avión, tenía terror. Iba en el primer asiento contra la ventana del avión, y iba haciendo la señal de la club permanentemente. Si duraba 1 hora, era 1 hora así y no paraba. Tenía mucho miedo porque había tenido un problema en un viaje, un vuelo muy agitado, y ahí le quedó el temor. Sí. Bueno, a ver, ¿es cierto todo eso que te escapaste realmente a la isla para que no te encuentres cuando te proponían llevarte, creo que a los Andes? Sí, equipo? A los Andes. Porque los Andes lo dirigía Don Ángel. Don Ángel, para colmo. Don Ángel. Y había sido... Pero vos venías con un problema que no te querían renovar el contrato, algo así, o que había... ¿O no te querían en el club? ¿Qué pasó? ¿Por qué te querían vender? ¿O por qué estaba la posibilidad de llevarte? Porque yo no estaba jugando en ese momento. El técnico acá era Sibori, y no estaba jugando con Sibori. Y bueno, salió la posibilidad de los Andes, porque eso siempre me quiso llevar, ¿no? Él ya cuando dirigía a Newell's, siempre cuando hacía los planteos tácticos me ponía alguna marca especial o ponía atención. Y bueno, me quiso llevar ahí. Los Andes, como te decía antes, había sido subcampeón el año anterior, tenía un equipo excelente, jugaba el Monoverti, Da Graca, Ginarte, tenía un equipo importante. Y bueno, yo no me quería ir, porque yo sabía que, aparte yo me veía cómo entrenaba y cómo estaba, y yo digo, tengo que jugar porque pensaba que era el mejor. Esa es la idea que yo tenía. Porque me veía que estaba bien entrenado, habíamos hecho una temporada muy importante en Córdoba. Ese año fueron muchos meses, muchos días, más de 20 días que estuvimos haciendo una pretemporada intensa, y yo veía que estaba muy bien físicamente y estaba para jugar. Y bueno, decidí no irme, y bueno, cuando me fueron a buscar a mi casa un día Sofi, el presidente de los Andes, y no salí, me escondí. Salió mi mamá y le dijo que no estaba, digo, decirle que no estoy, y mi vieja salió y mintió. Pero no te fuiste a la isla. No, mi mamá era española, había nacido en Murcia, y bueno, entró y me dijo, bueno, ahora si vienen de nuevo, chao, no salí, yo no miento más, ¿viste? Y me fui a caminar. Yo vivía a 4 cuadras del Parque Alén, me fui caminando para el parque para caminar, no con idea de irme a ningún lado. Y después caminando por la playa, y que no era playa, era un yuyal, pero había un lugar donde paraban los pescadores que venían de la isla. Yo lo conocía perfectamente el lugar porque cuando era chico iba con mi papá a cazar pájaros, ahí que a mi viejo le encantaba coleccionar pájaros, y así que lo conocía perfecto el lugar. Había un lugar levantado con unos palos donde los pescadores guardaban sus cosas ahí, y ese era el lugar donde íbamos a cazar los pájaros, ahí. Así que me fui a caminar por ahí, me encontré con un pescador amigo de mi papá, que era muy amigo, que siempre mi papá cruzaba la isla a cazar pájaros. Y me crucé con él. Y cuando estaba allá me quedé. ¿Cuántos días te quedaste? No, volví al otro día a la tarde. Ajá. Mi viejo casi estaba infartado porque claro, ¿dónde estaba? Y bueno, y ahí nomás, eso fue un viernes, el sábado viajé a Buenos Aires con el equipo. Y nos concentramos en el Hotel Continental. Creo Continental, era que estaba por 1 de Mayo, sí, ahí cerquita de la Casa de Gobierno. No, creo que no era Continental, pero bueno, fuimos a un hotel que no íbamos siempre, porque nosotros siempre concentrábamos en el Hotel City. ¿O en el Castelar fueron? No. ¿Esa zona por ahí? No, ahí sobre la avenida que va a Congreso. Avenida de Mayo. Y bueno, ahí otra vez estaba Palacio, que era el presidente de los Andes, y Sofi, nos sentamos en una mesa que sería como esta. Me acuerdo, yo estaba acá estaba el presidente de los Andes, y ahí estaba Don Ángel. Y empezamos a charlar ya qué quería yo para ir a jugar ahí. Y estaba acorralado, digo, y empecé a pedir cosas y me daban todo.
Decía, tanto sí está bien, tanto está bien, tanto está bien. Yo sabía que después no me iban a pagar, porque ya sabía que era difícil. Y bueno, cuando ya las cosas no dan, ya no, te decían todo que sí, le dije, bueno, pero la mitad de todo esto, de la prima, de los sueldos, yo lo quiero cobrar adelantado. Ahí se pudrió. Entonces el presidente dijo, eso no. Y Vesco, que era el primer año que era presidente, estaba dando vueltas, escuchando, y se arrimó a la mesa y me preguntó, dice, ¿vos querés ir o no querés ir? Digo, no quiero ir. Bueno, acá entonces damos por terminada la conversación, dijo Vesco. Y ahí me quedé. Y tuve la fortuna que a los 4 o 5 meses vino a dirigir SOF. Ah, mirá vos. Central. Así que se dio el lujo Así de dirigirte y, sí, y bueno, y con hacer... él, y ahí comienza, digamos, tu ascendencia como jugador y el equipo le empieza a ir bien. Empieza a ir bien. Y termina con el 71 con la salimos coronación. subcampeones el 70, que perdimos la final en cancha de River con Boca. Ajá. El día que terminamos los últimos 10 o 15 minutos del partido con 2.000 o 3.000 personas dentro de la cancha. Ahora, vos sabés que yo soy de Reconquista y, claro, para mí ni Colón ni Unión, ni Newell's Central me llegaba. Ya era Boca o River o Estudiante, eran los equipos que se hablaba. Y que yo, además, soy de Boca. Es decir, la gente por ahí me dice, ¿cómo? No todo un equipo santafesino. Pero es porque la idiosincrasia era Boca o River. Sí, en todos lados. Y yo tomo conocimiento que existe Aldo Peropoy, porque yo tenía a mi papá que era desastre. Entonces, en los carnavales de desastre, creo que había sido el 72, porque ahora salió campeón y por eso en las vacaciones, digamos enero, febrero, que estaban los carnavales, hice una carroza de Aldo Peropoy, con movimiento, y todo era una cosa que a mí me llamaba la atención, porque era la ciudad de las carrozas, Sastre, pero que había hecho un jugador de fútbol, me quedó grabado y yo no sabía quién era. Así que ahí conocí 72, toda tu historia, Sí, gracias a una carroza. Tiene que haber sido el 72, porque el 71 fuimos campeones y ahí ya aparecieron... Al principio el 72. Sí, entonces ahí empezó, digamos, a generarse esta imagen tuya. Pero bueno, terminamos la etapa de futbolista. ¿Por qué la política? Bueno, empezó medio como visitando amigos. Yo tengo un amigo que es del Partido Demócrata Progresista hace muchos años y somos muy amigos y en un momento me invitó a ir al partido y empecé a ir con él y a comer un asado, a charlar y empecé a conocer la gente. Me gustaban las ideas que tenía y me gustaba el nivel de gente que era. Creo que muy buena gente, por eso me gustó. Y al año y medio me propusieron ir de candidato por una concejalía en la ciudad de Rosario y tuve muchas dudas, hice algunas consultas con mi familia y realmente tenía dudas y le dije que no quería, que no estaba preparado. Y bueno, fui y después, cuando pasaron 2 años más, Te volvieron a llamar. Sí. Volvieron y yo estaba ya más metido en el partido, participaba de reuniones y conocía mucho más la gente, conocía un poco más la historia del partido. Y bueno, dije, bueno, dale, vamos. No te aseguro que vayan a ganar, pero vamos. Siempre me gustaron los desafíos. Y un día estando en la cancha con mi amigo, le digo, mira, para ganar te tiene que botar la mitad de la cancha llena. Central tiene capacidad para 43.000 personas. ¿Y sí? Yo, media cancha, qué difícil que es, ¿no? Pero si son más hinchas, si dicen que son... Somos más de 500.000. Por eso, ¿cómo? A ver. Bueno, pero era un poco simbolizar lo que Sí. la gente que había ahí que... Y bueno, nos largamos, hicimos una campaña muy pobre en plata, gastamos 100.000 pesos. Pero ¿qué pasa? Hicimos Cuando... un carrito que lo paseamos por toda la ciudad con una música... Me acuerdo de eso. Una música muy Pegadiza. muy agradable, muy pegadiza, que lo hicieron los chicos que tocan temas de Central. La descontrolada creo que se llama. Y bueno, y fuimos a la elección y terminé sacando casi 30.000 votos. Bueno, aparte... El segundo votado en la ciudad de Rosario. Por eso, eso significa que la gente... Hay gente que no se olvida, es como el caso del Lole, como el caso tuyo, son ídolos de la sociedad y que esperan, sobre todo, que tuvieran una conducta de vida, porque también algunos ídolos por ahí no son los mejores ejemplos, pero tu caso se vio ratificado con el apoyo. Y cortito, porque no tenemos muchos minutos, ¿te gusta ser concejal en Rosario? Sí, me gusta, está interesante. Y estoy aprendiendo mucho y creo que estos 2 años y medio que me faltan
voy a tener una muy buena actuación. Además, yo te quería comentar algo que para mí es muy importante. Me pasa todos los días, gracias a Dios, que me paran por la calle y alguno quiere sacarse una foto, firmar un autógrafo, es permanente. O sea, esa es algo que me llena de orgullo, ¿no? Pero yo, y me dice a veces, gracias por lo que nos diste, te dice la gente. Chicos que por ahí no me vieron jugar, porque claro, los que tienen menos de 40 años no me vieron jugar. Por supuesto. O los que tienen menos de 50, porque eran muy chicos. Y yo siempre tengo una reflexión que para mí es muy importante. Yo estoy seguro que le di cosas a Central. Estoy muy seguro. Le di algunos campeonatos, le di 3 campeonatos, les di Copa Libertadores, no sé, soy el 5º goleador en la historia del club. Tengo un montón de cosas que creo que me las gané. Pero la gente de Central me devuelve mucho más de lo que yo di. Eso es lo importante. Entonces, cuando alguien me dice gracias, no, gracias a ustedes. Porque hace 40 años que no juego y sigo teniendo el reconocimiento de la gente. Entonces, es porque uno hace las cosas bien en la vida y porque... Sí, es una cuestión de suerte también. Yo creo que es una cuestión que la gente te elige, no sabes por qué, porque por ahí no fuiste el mejor y te eligen igual. Entonces para mí es un orgullo tremendo que siento que cada vez que alguien se acerca y me pide algo, y yo siempre en ese aspecto soy muy respetuoso y atiendo a la gente. Sí, estoy en un restaurante y estoy por ponerme la comida en la boca y viene alguien, dejo la comida y hago lo que tengo que hacer, porque creo que corresponde. Gracias, porque ese mismo gesto tuviste con nosotros, te llamamos y al toque viniste. Gracias por haber compartido estos minutos, que se nos fue el tiempo lamentablemente. Hay para seguir charlando muchas cosas, pero ya se pasó el tiempo. Gracias por haber venido. Bueno, al contrario, gracias a vos, Carlos. Ha sido un placer muy grande. Bueno, a ustedes lo espero en 7 días, con otro protagonista de la ciudad.